Muy buenas tardes a todos y a todas y muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros de nuevo en esta sesión dentro de Hogares Verdes de Fuenlabrada, en la que hoy vamos a hablar de los residuos. Fijaos, y os he querido comenzar con esta bola que yo siempre tengo en la mesa del planeta Tierra. Me parece que es en lo que tenemos que pensar todos, y os lo quería enseñar porque hoy pues el planeta Tierra no tiene cabida en esta mesa, porque si veis la mesa tal y como la tengo llena, yo digo de guarrerías, pero en el fondo de residuos. Y cuando estaba preparando la sesión y me he dado cuenta de que no cabía, le he comentado a Jesús, que es el que está detrás de todas las cámaras, de todo el montaje, es el que hace que esto funcione realmente. Pues le he comentado a Jesús, hoy la Tierra no tiene sitio, y me dice, es una buena paradoja, y quería contarlo porque realmente es una muy buena paradoja de lo que ocurre. Hoy la Tierra no tiene sitio en esta mesa porque lo tenemos todo lleno de guarrerías, así que si me permitís, pues la voy a guardar un poquito por aquí, y así estamos algo mejor, o algo peor, vayan ustedes a saber. Bueno, pues hoy tenemos esta sesión que tratará de residuos. No olvidamos que dejamos pendiente de la semana pasada el ver rápidamente, y lo veremos ahora en un momentito, la factura de la luz, cómo entenderle, cómo ahorrar algo en ella, y luego vamos a hablar de todo esto, lo que nos ocupa, la mesa, la vida y el planeta. En este caso, dentro de nuestro programa de 5 días, que recordáis que estamos haciéndolo semanalmente, estáis fijos, no falláis nadie, esto queda a gusto en cuanto a la asistencia de todos vosotros y vosotras. Está dirigido desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada para que podamos en nuestra casa, en el día a día, ir haciendo esas pequeñas cosas, pequeños cambios que ayudan al planeta y nos ayudan al bolsillo. Los de hoy van a ser muy claros y muy contundentes. Eso es de lo que se trata y lo que queremos pretender con estas sesiones. Os doy las gracias de nuevo y vamos a comenzar, si os parece, directamente con la factura, con ese análisis de la factura de la luz que nos dejamos pendientes la semana pasada. Así entramos en ello y ya nos ponemos directamente a mis guarrerías, a la basura. Tenemos aquí ya una factura en la que podemos ver, me voy a permitir, primero veis, esta es una tipo, son todas parecidas, más o menos cambian. En el número 1 de la factura podéis ver directamente que es donde nos ponen nuestros datos, los datos en este caso del cliente, del que contrata. Yo es que lo estoy viendo mal, entonces vais a permitirme que lo pueda verlo mejor. Y en el número 1 vemos, en este caso, la persona, o sea, el emisor, disculpadme, era el emisor, la entidad que lo emite. En el número 2 tenemos los datos de la factura, nuestro número de la factura, nuestra referencia, la fecha a la que hace la emisión, los datos concretos de esta factura. En el número 3, los datos nuestros, quién tiene el contrato hecho. Hasta ahí, todo bien. Quién lo emite, quiénes lo soportamos y quiénes lo están recibiendo. En el número 4, que es donde empiezan ya las cosas más claras, lo que nos está diciendo es el resumen, los datos que tenemos de la factura, los datos de luz en dinero, para entendernos, los otros conceptos y servicios que suelen ser esas cosas que nos van clavando, que tenemos desde el desmantelamiento de las centrales nucleares, etcétera, y impuestos sobre el consumo y sobre la potencia. Os decía el otro día que bajarais la potencia porque no necesitabais la potencia tan alta que ellos os recomiendan, y así bajamos ese precio fijo y los impuestos y los porcentajes que van cargados sobre ello. El impuesto de la electricidad, como también es porcentual, lo habríamos bajado, y el IVA exactamente igual. Esto sería la parte donde podemos actuar. Bajando la potencia y bajando el consumo, bajamos todos aquellos conceptos que van cargándose directamente. En el número 5, ahí lo que vemos ya es algo que también nos va a ayudar, que es la evolución de nuestro consumo, cómo va evolucionando de la fecha a la fecha que lo tengamos contratado, y teniendo en cuenta, lo ideal es contrastar periodos iguales, o sea, el mes de enero con el mes de enero, porque no es lo mismo contrastar agosto, que consumiremos, ahora antes era menos, pero ahora es más, la electricidad que consumimos en verano que en invierno, pues lo bueno sería ver un verano frente a otro. Si adoptamos medidas directamente que son buenas, pues lo que haremos es bajar en esa medida. En este caso, lo que nos meten también son más información, en este caso directamente o ya más proporcional, sobre las equivalencias, si hemos bajado, si hemos subido, qué parte de la energía proviene de energía verde, etcétera. Eso es una información que nos va complementando. Y pasamos y le damos la vuelta, y en este caso, ya en el siguiente, ya lo que tenemos son otro tipo de informaciones que en este caso el número 7
Sigue reflejándonos el tipo de contrato, el contador. Sabéis que nos cobran por el alquiler del contador, y aprovecho para comentar que ha salido una sentencia en la que la sustitución del contador o los cambios, arreglos del contador no tiene que pagarlo la persona donde lo tiene instalado, sino el propietario, que son ellos. Hay una sentencia ya favorable, en este caso una denuncia de consumidores, porque lógicamente si es suyo y no lo alquilan, cualquier cambio o modificación es de ellos. Habla de la comercializadora, que recordaros que no es lo mismo que la empresa que nos suministra la energía, y que podemos cambiar rápidamente de comercializadora de la energía que tenemos. Podemos tener un distribuidor y una comercializadora que será la que queráis. Yo os recomiendo 100% verde, y eso nos asegura que esa electricidad proviene de energía verde y renovable, que es mucho mejor, y no vamos a tener ningún problema. Potencia contratada, que es lo que nos viene aquí, bajémosla y nos cambia un montón de conceptos. Con la opción, como os decía también, y recordad el año pasado, que sobre la factura podemos pedir que nos lo dejen sin utilizar los meses que no vayamos a ir a una segunda residencia, y que nos lo den de alta, por ejemplo, si vamos a un pueblo, pues los 2 meses que vamos a estar dados de alta. No tenemos que pagar nada y ya estaría. Directamente, cuando nos explican, y estamos viéndolo aquí ya más en detalle, pues vemos que tenemos, en la parte que nos importa, los detalles de la factura, el importe por la potencia contratada, que esto es el fijo, que es donde podemos actuar, como os estoy diciendo, el importe por la energía consumida, que es donde las medidas de ahorro y eficiencia nos van a incidir claramente, y en dicho importe se factura también una parte por el peaje de acceso, que es por el hacernos llegar esa energía. Una cosa es que consumamos una energía y otra cosa es el proceso por el que nos llega, que también lo habríamos reducido. Y luego hay otros conceptos como es el servicio de asistencia eléctrica, como los gastos de reconexión, importe de la electricidad o impuesto, perdón, de la electricidad, que van en función del consumo, y entonces toda la reducción que hagamos nos va a variar en todo ello. Si vemos, hay un destino final de la energía que suele ayudarnos y nos dice cuáles son los impuestos que se aplican. Es un gráfico directamente para que lo veamos más claramente. Y vemos que prácticamente como un tercio, un 35-40%, son costes de la producción de la electricidad. Y luego costes regulados, que eso es toda la amalgama de cosas que nos van metiendo y que tenemos que ir pagando en toda la factura. En resumen, viendo la factura, yo os diría: 1, lo que cambiemos en la potencia nos va a permitir que todos esos porcentajes que se aplican sobre ello vayan reduciéndose, y lo que cambiemos en el consumo será bueno para el planeta y también nos producirá una buena reducción de todo nuestro consumo. Si tenéis cualquier duda, os recuerdo, y luego lo pondremos hacia el final, pero os recuerdo que tenemos un correo en el que podréis preguntar, y ya está apareciendo en pantalla, que es hogaresverdesdefuenlabrada@gmail.com. Cualquier duda sobre la factura, sobre vuestra factura, lo resolvemos directamente. Vamos a entrar ya en la gestión de residuos, los residuos que tenemos en nuestra casa. Y aquí nos damos cuenta que hemos ido incrementando de una forma terrible la cantidad de residuos que generamos. Si vamos a la compra, veremos que los productos que tienen que ver con la comida, lo que vamos a comer, o los productos de limpieza, ocupan un espacio, y sin embargo toda esa serie de envoltorios, de otros materiales, de residuos que vamos acumulando, leemos algo, el papel que nos queda, todo eso ocupa muchísimo más. La bolsa amarilla, que es la de los envases, que es una parte de nuestros residuos, suele ser mucho más grande que la bolsa de la basura convencional, ocupa más volumen, porque realmente cada vez más hemos ido utilizando plásticos o materiales de otro tipo. Pero si juntáramos el papel que consumimos, el plástico que consumimos, las botellas, material eléctrico, cristal, vemos y lo sabemos que tenemos un aumento muy, muy considerable. Podemos compararlo con el que tenían nuestros padres o nuestros abuelos, y podíamos ver que lo que se tiraba a la basura era prácticamente nada, y en los pueblos menos. Los residuos orgánicos servían para alimentar o para alimentar a las gallinas, a los animales que teníamos. Los residuos plásticos apenas o no existían, y prácticamente nada se tiraba y todo se aprovechaba. Eso, llevado a lo moderno, es lo que vamos a hacer y tratar de gestionar hoy, pero recordad que todo esto es lo que ya se hacía, y que ahora mismo, ante el incremento, tenemos que volver a recuperar esa serie de hábitos, sin cambiar nuestros hábitos de vida. Hemos pasado de un periodo en el que antes todo se aprovechaba a un periodo en el que yo llamaría de nuevos ricos, en el que considerábamos que nos daba igual, cualquier cosa que tuviéramos pues lo podíamos aprovechar, y realmente nos daba igual porque había un sustituto. Teníamos una botella de plástico, la tirábamos porque realmente había más sustitutos. Todo esto causa un perjuicio, primero en la producción de todo ello, porque se requieren materiales
directos que vamos a necesitar para su producción, un alto consumo de agua y de energía para producirlo, una gran movilidad para llevar estos productos a nuestra casa con unas emisiones de CO2 muy considerables. Solo la alimentación, en general, todos los productos de alimentación que se mueven en el mundo, es el segundo causante de emisiones de CO2 en el planeta, con lo cual también, si los alimentos provienen de cercanía, pues, aunque ya lo veremos posteriormente, pues tenemos una reducción de esas emisiones de CO2. Y cuando nos deshacemos de ello, pues es cuando comienza el problema. Si yo tirara esto, que es un envoltorio de sándwich, o esta botella la tirara al campo, en la naturaleza, aparte de ser un guarro, no creo que tenga otro nombre, pues, o lo tirara en el mar, nos dicen los estudios que tarda 500 años en descomponerse. Prácticamente, si Cristóbal Colón hubiera llevado botellas de agua de este tipo, porque existieran en su época, y lo hubiera tirado al mar, todavía estarían algunos restos de estas botellas, porque desaparecer no desaparecen, se convierten en microplásticos que pasan, como estamos escuchando ya en muchos casos, un microplástico son pequeñas porciones de plástico de menos de 5 micras, no lo veríamos, pero son unas inmensas y pequeñas bolitas de plástico que pasan a comer los peces, nosotros los comemos y pasan a nuestro organismo. Acaban transformándose en disruptores endocrinos, que bajo ese palabra es un pequeño plástico que interfiere dentro de nuestro proceso en nuestro cuerpo. Os pongo un ejemplo. Yo ahora mismo pues, me hincho a tomar azúcar, algo muy dulce, el cerebro detecta en la sangre que hay un aumento de azúcar y lo que hace es decirle al páncreas, segrega más insulina para contrarrestar ese azúcar. Le envía una especie de correo electrónico. Estos microplásticos lo que hacen es molestar, es como un virus, molestan ese correo electrónico y a lo mejor lo que le dicen al páncreas es, da igual, no pasa nada, o no emitas nada. Se lo dice igual el riñón, lo dice un montón de organismos de nuestro cuerpo y nos provoca una serie de problemas. Es decir, que tirando una botella de plástico, siendo recogido por un pez, que nosotros acabamos comiendo como pescado, resulta que acaba afectando también a nuestra salud, pero sobre todo al medio ambiente. 500 millones de años. Sin embargo, si lo tiramos o lo depositamos en nuestro contenedor amarillo, pues lo que nos aseguramos es que vuelve ese plástico a recuperarse, a reutilizarse y a volver a tener vida en todo ello. Esto sería el proceso natural. Lo que pasa es que tenemos un montón de guarrerías sobre la mesa o de guarrerías directamente que pudiéramos actuar con ellas. Voy a hacer un pequeño recorrido y a través del chat, si queréis, pues cualquier pregunta, cualquier comentario, nos preguntan por qué es tan difícil promover un sistema de reciclaje como el alemán, donde el consumidor por reciclar recibe dinero inmediatamente, las famosas máquinas para botellas. Lo voy a dejar un poquitín para más tarde, porque esta pregunta es de esas de ya sabía que vendría. Os lo voy a comentar un poquito más tarde, si os parece, cuando hablemos de las botellas. No es por quitarlo del medio. ¿Qué es lo que estamos teniendo? Lo que estamos teniendo, primero, en consumo de papel en España, estamos bastante bien. Estamos recuperando prácticamente un 80% del papel que se produce, el papel que se gestiona y se produce en España, lo estamos recuperando porque lo depositamos en nuestro contenedor azul. Lo estamos depositando nosotros y, sobre todo, que eso no tenemos que olvidarlo, para llegar a porcentajes tan altos, la industria que utiliza papel, recortes de papel, cajas, etcétera, está obligada por ley y lo hace. Estamos recuperando todo, prácticamente, el papel y cartón que se utiliza en la industria y sistemas de recogida, más el que nosotros depositamos en el contenedor azul. Todo esto hace que prácticamente el 80% del papel que tenemos en nuestro entorno sea papel que ya se ha usado con anterioridad. O sea, que compramos ahora mismo algo, una revista, una tarjeta, cualquier cosa de papel, y aunque no nos lo pongan como papel reciclado, prácticamente el 80% de ese papel será ya papel que se ha utilizado con anterioridad, mezclado con pasta de papel nueva. Eso hace que no pierda ninguna de las cualidades que tiene y funciona estupendamente. Tenemos un buen sistema. Hemos tenido incluso de tal capacidad de producción que países como China, que nos envía todo vía todas estas plataformas de compra en cajas de cartón, no tiene un sistema completo como tenemos en Europa y tenemos en España y en Francia funcionando muy bien, y lo que han tenido es que necesitaban pasta de papel para producir cajas y nos han comprado esa pasta de papel directamente para llevárselo allí y producir cajas que otra vez vuelven a venir. Las cajas viajeras vienen España-China, China-España, pero tenemos un buen sistema de recogida y China de momento no tiene ese sistema de recogida montado, con lo cual
pues nos han comprado esa pasta de papel. Pero tenemos esa capacidad para recoger y producir. No lo estamos haciendo mal, pero sigamos recogiendo y sigamos en todo ello. Aquí en el papel yo creo que tengo pocas cosas que añadiros, pero se recoge. ¿Se pueden tirar revistas tintadas como esta? Sí. El sistema lo que hace, veis que brilla, el sistema lo que hace es que lo mete en una gran trituradora para hacer esa pasta y por separación coge esa superficie plástica. La tinta, por ejemplo, toda la tinta que mancha el papel, la separa, la trata y evitamos que contamine. Va hasta que la seca a otro sistema donde se deposita. O sea, que se quita cualquier cosa que puede ser contaminante, incluso las grapas de papel que puede llevar, o si por despiste lo que ponemos tiene unos clips, unas arandelas de metal, todo ese metal se recupera e incluso se recicla, con lo que es un sistema seguro. Lo que no debemos depositar en los sistemas de papel, aquí lo tengo plegado, serían los tetrabric. Estos tetrabric, y aquí estamos viendo dos modelos, hay uno que incluso lo pintan como si fuera papel reciclado, para hacerlo como más ecológico. El tetrabric debemos depositarlo en el contenedor amarillo. El contenedor amarillo porque es un envase y porque tiene tres capas. Tiene una capa externa de papel, una capa interna de aluminio y una capa que es la que está en contacto con el alimento de plástico. Y debe ser así para que preserve el agua, el zumo, lo que nosotros tengamos aquí dentro. El cartón es permeable y haría que saliese y es lo que hace que cumpla perfectamente sus condiciones sanitarias. Pero el Tetrabric, que es una marca comercial de origen sueco, lo que tiene son, cuando lo ponemos en el contenedor amarillo y llega a las plantas de tratamiento, directamente separan los Tetrabric y estos van a una planta específica que separa estas tres partes. Es un proceso costoso, de energía, no de agua, y también de dinero. Es más costoso que otro tipo de envases. Es un envase que es muy cómodo, es excelente en cuanto a el uso que podemos tener, pero realmente tiene un proceso complejo. Ya digo, lo recogemos, lo separamos, va a una planta, se separa otra vez y en la planta se traslada a otra donde finalmente se separa. Se separan esos tres componentes, con lo cual es bueno y cómodo, pero tiene muchas dificultades para poder tratarse. Se trata y se recicla, eso tenemos que estar tranquilos, pero es más complicado que otros. Papel y cartón, con esa excepción, porque además antes decíamos el cartón de la leche y lo tirábamos en el contenedor de papel, el de la leche o el zumo. Pensad que un cartón con ese poquitín que queda muchas veces puede acabar estropeando o contaminando todo el resto de papel y no serviría para nada. Igual que tampoco tenemos que depositar el cartón de las pizzas estas que vienen a domicilio, que la parte, si somos muy exquisitos y no es nada complicado, tendríamos que separar o recortar la parte que tiene restos orgánicos, que eso no sirve para nada, no se puede reciclar y estropearía el resto, y eso tendría que ir al cubo de resto, el de la basura no reciclable. Y si podemos separar los bordes o lo que veamos que no está contaminado, eso sí podría ir al contenedor de papel y cartón. Papel y cartón, con esas excepciones, perfecto el sistema de reciclaje. El otro sistema que tenemos es el de vidrio. El sistema de vidrio es el primer contenedor que hemos tenido en España. El primero se colocó en Barcelona y en Madrid, de forma inmediata, se colocó el primero de ellos. Lo inauguró, porque era algo muy novedoso, el alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván, hace ya más de 30 años. Y por eso tenemos unas costumbres de uso muy bien extendidas, donde estamos recuperando. Es el material de recuperación, yo diría que el mejor de todos ellos, porque su recuperación no deja de ser arena, sílice, y su recuperación, volver a utilizarse, es, como hemos visto siempre, cuando se calienta hasta temperaturas muy altas en horno el cristal, esto pasa a fundirse y con ello se crea nuevo cristal. Nuestro sistema es muy eficiente y lo que llamamos, y esto relaciona un poco con la pregunta que había, todas las botellas que se consumen en la hostelería, hay un sistema de cajas que vuelve a la planta y son, siento no haber traído aquí una, pero pensad que esto fuera una botella de cristal, son esas botellas de cristal que le vemos aquí de cerca, vemos como tiene unas pequeñas rozaduras, como si se hubiera gastado. Son esas botellas o botellines de cerveza, de Coca-Cola, que vemos que tienen unas rozaduras. Y es porque ni siquiera se ha destruido ese cristal. Se han limpiado perfectamente, se han limpiado sin ningún problema, pasa por una máquina y son las rozaduras del paso de la botella. No hace falta destruirlo. El resto, sea como sea la botella de vidrio,
se va al meterse en ese horno, no hace falta quitarles la etiqueta, no hace falta quitarles nada. Si es una chapa de metal la que tiene, pues de una botella de cerveza, debemos depositarla en el contenedor amarillo, pero prácticamente tal y como está, podemos depositarlas en el contenedor verde. Me decía un señor mayor que son los jubilados los que utilizan el contenedor de vidrio, los que mejor lo hacen, que me preguntaba que si lo hacía bien, y él lo que hacía era lavarlo, quitarle la etiqueta, limpiarlas por dentro y llevarlas al contenedor, y casi le doy un abrazo, porque realmente lo hacía excesivamente bien. Aunque no lo hiciera, se iba a reciclar igual, pero era la muestra del esfuerzo que él hacía para intentar que fuera de la máxima calidad la separación que él hacía. Estas son las botellas, voy contestando por partes, las botellas que hace años en España recuperábamos. Yo recuerdo, yo tenía enfrente de mi casa una lechería y me mandaban el ir a la lechería a depositar los únicos envases que teníamos, que eran los del vino, los de la cerveza y en algún caso de la leche. El resto, bueno, no consumíamos bebidas de refrescos, digo la gente normal, la mayoría de la gente, ¿no? Si había una Coca-Cola era para cuando venía alguien de fuera, ¿no? Pero esto era... se está riendo Jesús, que me está viendo, porque a él también le pasaría probablemente lo mismo. Y me dice que sí. Pues esto es lo que llevábamos a reciclar, a recuperar. Nos devolvían una parte de dinero en la siguiente compra y nos costaba más la botella de vino o de leche o de agua, porque eso es por supuesto que no se compraba, pues porque directamente no hemos devuelto el casco. La leche, por ejemplo, que los que tengan ya más edad pues recordarán la leche frisia, etcétera, pues venía esta leche concentrada, que venía en un plástico en el que se cortaba, se mezclaba con agua y se convertía en 1 litro, o en bolsas de agua que siempre se picaban, bolsas de plástico que se picaban cuando iban con el pan. Vamos recordando un poquito todo esto. Esto es lo que íbamos en esos envíos de ir a la lechería, que era lechería y panadería, y alguna cosa más, algunas magdalenas. Esto era nuestro sistema que teníamos, que ahora hemos idealizado en parte y nos parece que podríamos hacerlo con todos los envases. Hasta aquí una parte, la parte de la nostalgia de nuestros envases y lo que hacíamos con todo ello. Si aterrizamos y volvemos ahora en el momento de la opulencia del usar y tirar, aunque ya voy a deciros que la ley ha obligado y ha prohibido, es una normativa europea ya trasladada en España, que ya llevamos 1 año en el que se tienen que ir acabando todos esos plásticos de usar y tirar. Plásticos de usar y tirar en los que hemos visto en televisión, por las pajitas estas de absorber, ese tipo, las cucharillas de plástico que tenemos por aquí, los vasos de plástico que tenemos también de usar y tirar, este tipo de vasos de plástico, este tipo de envoltorios que también tenemos muchas veces de los vasos de plástico. Todo esto se ha dejado que se comercializara lo que ya había en stock, para entendernos, y va a estar prohibido ya directamente su uso en toda España. Hay alternativas para todo ello y entramos en cada uno de estos detalles. Hay algunas cosas que han sido innecesarias. Si yo os digo, esta primera es ese recipiente que nos ponen cuando pedimos un café, por ejemplo, y nos lo ponen siempre si no decimos que no, en la mayoría o en muchos sitios. Si yo lo pido, yo creo que como estamos en familia puedo decir las marcas, si yo lo pido en un McDonald's, que incluso te lo llevan a la mesa, te traen el café con esto, que en teoría es un soporte para que no se salga el café. Ellos lo tienen marcado así, pero la realidad es que yo no necesito este plástico, nunca lo he necesitado. Este plástico no se necesita, mucho menos si me traen un café a la mesa o si yo lo cojo en la barra y me lo acerco a una mesa. Y como digo el McDonald's porque es más conocido, pero como ellos un montón de sitios. Nos hemos creado esta necesidad. La podemos tener como excepción, por ejemplo, si cogemos el tren de cercanías, vamos hasta Atocha y en Atocha cogemos un café mientras que hacemos el transbordo, o salimos y vamos a coger un autobús. Pues bueno, parece razonable que al ir andando este plástico podría tener esa función de ir llevando el café para que no se nos caiga, pero es una situación muy concreta, no todas las demás, y nos hemos creado esa necesidad. Este es uno de los plásticos que desaparece, no tiene razón de ser, y es un plástico en el que cuando nos lo ponen, yo ya suelo decir siempre, no, no quiero plástico. Hace años era un poco rarito los que decíamos esto, hoy en día es lo más normal y generalmente te dicen, no, sí es verdad, lo tenemos todos asumido, y este plástico es un buen ejemplo de ese plástico que no necesitamos en absoluto. Lo que se va a ir quitando del medio son todo este tipo de, tengo un poco arrugado, son todo este tipo de plásticos que vamos a ir poniendo aquí sobre la mesa, que son, junto con los platos, etcétera, los que utilizamos para usar y tirar. Cuando vamos al campo, por ejemplo, celebramos un cumpleaños, viene mucha gente, pues nos da mucha vagueza fregar.
en general. Y entonces es mucho más cómodo coger todo esto, ponerlo, se utiliza y luego se tira a la basura. Los más sensibles lo que hacen es separar estos plásticos, platos, cucharillas que hemos utilizado, todo este tipo de formatos que hemos utilizado para comer, para no tener que fregar nada, y lo llevan al contenedor amarillo, lo depositan en una bolsa y se lleva a su contenedor amarillo. Y el resto a la basura de resto, o si tenemos ya la de orgánico, que es la de esos alimentos que son compostables y que pueden utilizarse para crear compost o metano, que la tapa es de color marrón y que será y es obligatorio en breve en todos los ayuntamientos de toda España, que se está implantando poco a poco. Bueno, pues separarían tres: lo que va al contenedor amarillo, lo que va al contenedor marrón y el resto lo que no se recicla. Esos serían los que más. Y los más baguetes del todo son los que cogen y lo tiran todo en una sola bolsa. Lo juntan todo porque, total, por una vez no me voy a poner a separar. Y si queda un trozo de tarta en el plato, pues no voy a andar quitándolo ni nada por el estilo. Este es el perfil que yo habitualmente llamo de los cuñados, que son esas personas que dicen, va, total, por una vez, no pasa nada, además luego todo lo juntan. Son ese tipo de personas que nos ponen pretextos en el día a día y precisamente en ese momento que se utiliza esto, van y ponen todas las pegas del mundo. Primer consejo: si es el mejor de los casos y lo fuéramos a hacer, o en el peor, si es en la naturaleza, obviamente nada de esto se tira. 500 años que tarda en desaparecer. Segundo, restando menos importancia, separamos esos residuos para que puedan volver a ser utilizados. Estos materiales que ahora mismo no pueden utilizarse, vamos al campo. Os he dicho primero no tirarlo a la naturaleza, porque tarda 500 años en descomponerse. Segundo, como opción, si no queda más remedio, pues separar en cada uno de los contenedores. La más cómoda, la mejor para el medio ambiente es no utilizar plásticos, sino utilizar recipientes que podemos volver a llevarnos a nuestra casa. Yo creo que honestamente no pasa nada con limpiar esos materiales que hemos utilizado. O sea, llevamos tenedores y cubiertos de metal, los volvemos a limpiar tranquilamente y no pasaría nada llevárnoslo para reutilizarlos. Incluso hay ese tipo de materiales que son de plástico duro, para entendernos, que del mismo grosor que puede ser el tapón de una botella, y que podemos utilizar estupendamente para coger y lo mismo, limpiarlo, mientras que no lo estemos tirando. Ese plástico es utilizable y tiene muchos años de vida. Y luego tenemos opciones, porque decimos, bueno, ya, pero es que quiero organizar un cumpleaños y pues también quiero que sea un poco bonito, ¿no? Porque es el cumpleaños de mi hijo, o porque me apetece, porque soy un poco chulillo y quiero que quede bien. Bueno, pues tenemos materiales hoy en día, como estos que os estoy poniendo aquí, que están elaborados con fibras vegetales, fibras de bambú, de distintos materiales, y que yo creo que no desmerecen. De hecho, son mucho más bonitos que un plato directamente de plástico, y podemos utilizarlo. Tenemos también cubiertos de madera, y todo esto ya lo tenemos comercializado en cualquier sitio, o sea que son asequibles y a un buen precio. Si os diría que os fijaseis en la parte de atrás para saber su procedencia. Podemos creer que somos muy ecologistas porque hemos comprado algo de fibra de palma, pero resulta que viene del otro lado del planeta. Tenemos ya productos caseros elaborados en cercanía, en España, y que son asequibles, muy asequibles en precio, y realmente a mí, no sé ni qué marca es esto, pero a mí me apetecería mucho más ir al campo con este tipo de cosas que con unos cubiertos de plástico. Obviamos el plástico, tenemos un cumpleaños en casa o una celebración en el campo bonita y por un precio prácticamente igual, porque además vamos a poder utilizar en varias ocasiones que el que teníamos con anterioridad. Consejos de este tipo lo vais a encontrar, y ya hoy en día incluso lo encontramos en todas las cadenas de grandes superficies y en cadenas normales o en nuestras tiendas, que es lo que tenemos que hacer, como recordaréis. Me estoy moviendo y ya de paso os enseño que también tenemos, esto es la chulería que me permito, nuestras jarras y vasos también de bambú, que tienen la misma función. Es que además son bonitos, tenemos en cualquier sitio donde podemos comprar este tipo de piezas, y yo creo que no desmerecen en absoluto. Hace algunos años no lo había, pero ahora no tenemos ningún problema. Van a quedar prohibidos, pero también podemos adelantarnos a todo ello. Podemos decir no a piezas de este estilo y podemos ir sustituyendo. Cuando hablamos, en este caso también de la compra en las grandes superficies o en cualquier tienda, nos viene casi todo en este tipo de envoltorios. Este que tenemos aquí,
viene una marca, pero daría igual. Estos que tenemos cuando lo compramos al peso tienen una trampa. Recordad también, yo hoy me estoy haciendo como muy nostálgico, cuando uno iba a la carnicería o la pescadería, que los carniceros siempre decían que el producto que vendían y que tenía más beneficio era el papel, porque ellos ponían el papel, para nosotros una hoja de papel no pesaba nada, donde ponían la carne y se ponía el precio del peso de la carne. Claro, una hoja a nosotros no nos repercute, pero 1 kilo de papel les costaba nada, lo gastaban enseguida y lo vendían al precio de 1 kilo de carne. Bueno, pues eso, que nos parece una cosa de antaño, eso lo tenemos ahora aquí. Si este envoltorio, que está aquí un poco aplastado, ha tenido pescado, salmón, ha formado parte del peso y nos ha costado este plástico, que no tiene ninguna utilidad, nos ha costado exactamente lo mismo que el salmón que estamos utilizando o que queremos utilizar, por poner ese ejemplo. No es necesario, es un uso escasísimo y breve y no requerimos este tipo de productos, porque tenemos ya alternativas. Como lo traía todo junto se me ha roto un poco, pero tenemos ya bandejas directamente de materiales, igual que teníamos antes, que son compostables, que para el uso que tenemos no tienen que aguantar muchísimos años y que los tenemos ya directamente biodegradables en los comercios donde vayamos a comprar. Lo más importante, que no vayan en envoltorio. No necesitamos la sobrecobertura de muchos alimentos. Ya sabemos que hemos visto manzanas, 2 manzanas en una bandeja de estas plastificadas, cuando la naturaleza ya se nos adelantó e inventó la mejor protección de una manzana, que es su propia piel. No necesitamos que vayan este tipo de envoltorios y en muchas ocasiones el precio es muchísimo mayor. Nos sale más caro y a la naturaleza muchísimo más. Tenemos que reducir, si podemos optar por alimentos que no traigan envoltorios y si tenemos que comprar alguno por lo que sean biodegradables o lo más reducidos posible. Y ahí tenemos muchas alternativas. Pero una vez utilizado todo este tipo de envoltorios, estas mallas de plástico, esta creo que es de ajos, pero tenemos igual de naranjas, etcétera, pequeños envoltorios de este tipo, las bandejas, el film, todo esto va al contenedor amarillo una vez más, porque es ahí donde se separan. Es curioso, y si pudiéramos ir a visitar una planta de tratamiento de residuos, de envases, veríamos que hay 79 tipos distintos de plástico. Los más habituales son estos que tenemos aquí. Lo que se hace es separar por distintas fórmulas físicas o químicas y lo que hacen directamente es separarlo, triturarlo y se crean unas bolsas de plástico de cada uno de los tipos que son las que luego vuelven a utilizarse y se separan algunas cosas que hemos tirado indebidamente al contenedor amarillo. Este es uno de los grandes recursos que tenemos y que tenemos como un 78% ahora mismo de recuperación de envases. De los que utilizamos se recuperan por este sistema. Pasamos a otro que a mí me gusta, en concreto el tema este que se va a prohibir de las pajitas. En las pajitas que tenemos aquí delante, estas, bueno, el aluminio, el papel de aluminio también va directamente al contenedor de envases. Se recupera y se recicla estupendamente. Las pajitas que decía, en España teníamos una costumbre cuando tomábamos una bebida de poner 2 y no una. ¿Y por qué 2? Pues probablemente porque en las películas que veíamos, las películas americanas, ponían, era como lo más guay, lo más moderno, tener 2 pajitas puestas en una botella o en un vaso. Era como los que fumaban Winston frente al resto de marcas. Era un signo de modernidad. Y eso lo hemos ido arrastrando hasta ahora. 2 pajitas en lugar de una, en muchos casos, que son puro plástico y que no duran nada. Estas van a ser prohibidas y tenemos alternativas a todas ellas. Yo, si vuestro cuerpo os pide utilizarlo, os diría utilizad una. Y hemos reducido tranquilamente al 50%. Pero si podéis utilizarlo, el mejor sistema es beber en un vaso o directamente de la botella si queréis, pero es un elemento prescindible, absolutamente prescindible. Tenemos alternativas como estas de cartón, que no es, yo creo que es una alternativa intermedia. No deja de ser un residuo que generamos, cartón, pero ya la tenemos en bastantes sitios y sustituye a este plástico. También podemos, si es en casa, yo insisto, si se necesita. Por ejemplo, tenemos una persona mayor que tenemos que dar el alimento líquido y que necesitamos que aspire ese alimento, pues, aunque os pueda parecer una tontería, estas pajitas pueden lavarse. Pasa el chorro directamente por dentro de ellas y podemos lavarlas perfectamente y reutilizarlas. Tenemos otras alternativas, como son estas que os voy a mostrar, que son esas de la línea de quedar bien en un cumpleaños o para utilizarlas, como decía, para personas mayores. Estas son de bambú, ya empieza a ser bastante más asequibles y las tenemos en muchos sitios, y son pajitas de bambú que tiene un sistema, además, esto sí me parece bastante más higiénico, de limpieza y nos sirve para poder pues, poner unos zumos, por ejemplo, si viene alguien,
porque nos guste tener un puntito ahí de estética, para esas personas mayores que necesite, digo mayor, una persona enferma que necesite beber con ello, y puede utilizarse en ese caso. Siempre tenemos que pensar un poco en las excepciones, porque hay casos en los que son necesarios. En una charla que di, estaba en este punto, y cuando comenté que luego había otra opción, que son unas pajitas de aluminio, que hay gente que las compra, y hice una crítica. A mí me parecía, y me sigue pareciendo, que es una tontería llevar aquí en el bolsillo, ya lo que nos faltaba, una pajita de aluminio para cuando uno va a su establecimiento utilizar su pajita de aluminio, que es como el colmo de la modernidad y de parecer ecológico. Realmente me parecía que era algo absolutamente innecesario. Parecía como vas a tu bar de la esquina, pero te sientes con ello como si estuvieras en una cosa sumamente cool o moderna. Y me comentó una persona que él lo había comprado, con lo cual dije, tierra, trágame, porque sus hijos estaban desde pequeños muy acostumbrados y solamente exigían este tipo de pajitas. Entonces las había comprado para utilizarlas como alternativa al plástico. Digo, bueno, pues habrá excepciones, pero en general yo no os recomendaré jamás que llevéis también una pajita de aluminio en el bolsillo, aparte que os la podéis clavar, porque yo creo que la alternativa real es beber directamente del vaso. Nos pregunta cuándo se va a imponer a las empresas el embalaje ecológico. Se está imponiendo dos cosas. Uno, ese embalaje, se está penalizando a las empresas implantando el sistema para penalizar que utilicen embalajes no ecológicos, y lo que se está empezando también a hacer y con fuerza es todo lo que estamos llamando el ecoembalaje, el ecodiseño de embalajes, que son cambios sustanciales que se van haciendo y que lo que hacen es reducir el material que tiene directamente los envases o embalajes. El mejor ejemplo, y mira, voy a entrar ya en ello directamente, es el de las latas, pero hay uno que tenemos muy cercano. Si os fijáis, los vasos de yogur normales antes caía hasta el final, caía hasta el borde del plástico, y ahora tienen una cierta curvatura y lo que hacen es reducir en un 9% la cantidad de plástico necesario, cumplen perfectamente su finalidad de que no se estropee el yogur que va dentro, y hemos reducido un 9% del total del plástico que tenía. Eso se llama ecodiseño y es una modificación en el diseño que lo que hace también es reducir directamente. Aquí tenemos un reto, y es que muchos de los envases que están en contacto directo con los alimentos tienen que seguir preservando la calidad de los propios alimentos, tienen que seguir preservando ese control sanitario, y al mismo tiempo tienen que utilizar, si hay alternativa, envases más ecológicos, y si no, que sean fácilmente trasladables o reutilizables. Y antes de las latas os pongo otro ejemplo. Tenemos una botella, la tengo aquí en grande. Si os fijáis, algunos diréis, ¿por qué antes las botellas de refrescos tenían la etiqueta en papel y ahora van y la tienen en plástico? Esto no tiene sentido, parece que es gastar más plástico. El criterio de todo ello es que, al ser plástico, pasa por el mismo proceso de tratamiento que el resto de la botella. La botella entera va a un tratamiento de materiales plásticos. Ahorramos mucha energía y sale un recurso que no tiene que tirarse o depositarse en otro sitio. En las botellas, el plástico más bueno, el de mayor utilidad, es el del tapón. Este se corta y se reutiliza. Por eso están estas campañas de recogida de tapones para causas sociales, benéficas, etcétera, porque este es el plástico que nosotros colaboramos separándolo y que la compra. Me está diciendo que otra vez se quedó. Y yo sigo hablando, pues creo que me estáis escuchando también. Si alguien me contesta si me estáis escuchando. A ver, ahora. Sí, perdonad, no sé lo que está pasando, pero tiene que ser algo con la red, porque además tenemos una red aquí bastante potente. Os decía que estos tapones de las botellas es el plástico de mejor calidad para volver a ser reutilizado. Por eso estas campañas de recogida de tapones, lo que hacemos es separarlo, esa gran cantidad de tapones ayudan a una causa social y está bastante bien. Otra cosa es que para sacar un poco de dinero tienen que recoger miles y miles de kilos, pero si nos da igual, pues oye, en lugar de ponerlo en el contenedor amarillo, van a ser reciclados, ayudamos a una causa social. Yo lo haría. Tenemos en algunos sitios contenedores de recogida de tapones, los tenemos directamente y nos vendría bien. Y los tenemos, en este caso, en nuestros centros, nuestros puntos limpios, móviles y fijos que tenemos en el Ayuntamiento de Fuenlabrada y en los servicios
también en determinados equipamientos que tenemos a lo largo de la ciudad, tenemos en otras ciudades exactamente igual. Os decía que os iba a hablar de las latas. Tenemos las latas convencionales de alimentos que pasan un tratamiento, como es metal, se recogen y se vuelven a reutilizar. El metal es, después del vidrio, para mí el segundo mejor material con más utilidad y el más ecológico. El vidrio, la única pega que tiene es que se puede romper o fracturar y eso provoca un problema. El metal no es que tiene mayor esfuerzo de recuperación, pero además es fácilmente transportable. Cualquier alimento se puede transportar en ello. Y en realidad llevamos desde el inicio, prácticamente desde que tenemos civilización, llevamos utilizando el metal. Y llevamos utilizando el metal y volviendo a reutilizarlo directamente. El 80% de los metales que tenemos en nuestro entorno, 8 de cada 10 metales, el 80% del total, ya se ha utilizado con anterioridad. Y es un metal que además no pierde ninguna cualidad, se funde y se vuelve a crear otra cosa. De hecho, es muy probable que el metal de esta lata que tengo aquí haya sido otra cosa con anterioridad. Y a lo mejor aquí tengo un resto pequeño de una lavadora, un resto pequeño de un vehículo, de una vía del tren, de una de las primeras máquinas de la revolución industrial. Y si seguimos hacia atrás, puede ser, ¿por qué no?, que aquí tenga un trocito de espada romana. El metal se reutiliza y vuelve a utilizarse. Es un metal fantástico o un recurso fantástico. Pero las latas es algo que a mí me gusta mucho. Las latas tienen una historia bastante chula. Las latas, directamente, voy a contestar, perdonad, porque estoy viendo que hay bastantes preguntas. No he olvidado la del sistema de recogida, pero si os parece, contesto algunas de ellas. Parece que con la nocilla te quedas el vaso, es un fantástico sistema. Tienes la nocilla, quitas la tapa azul, la depositas en el contenedor y te quedas un vaso que vuelves a reutilizar. El sistema es buenísimo, era una fórmula de enganche de hace muchos años porque el recipiente era reutilizable. No lo veíamos como algo ecológico, era un vaso que añadíamos a nuestra casa y hoy yo creo que es un fenómeno o un modelo estupendo de economía circular. Una cosa que tiene una utilidad vuelve a tener otra. ¿Inconveniente para el productor de nocilla? Pues que se pueden fracturar con más facilidad y se pueden perder mercancías, pero es estupendo. Fijaos, aprovechamos la marca de nocilla para ver cómo los consumidores influimos en las marcas mucho más de lo que pensamos. Esa idea que siempre he trasladado de que la suma de todos podemos provocar grandes cambios, en el caso de nocilla o de todos es muy claro. Hace 5 años nadie miraba qué hacíamos o mirábamos a ver si un alimento tenía aceite de palma. No lo mirábamos porque no éramos conscientes de ello. Y ahora prácticamente todos vamos en las grandes superficies o en nuestra tienda mirando si tiene aceite de palma. Yo de hecho me llevo las gafas porque si no, no lo podría ver, para poder verlo de cerca. ¿Y qué hemos provocado? Que si os fijáis en el vaso de nocilla, y ocurre en otros, casi pone más grande sin aceite de palma que la propia marca. Hemos condicionado el mercado sin tener ningún problema para ello. Y nos pregunta también Ascensión que ahora en la leche dicen que no son plástico. Al que ponen ahora en la leche dicen que no son plástico. ¿Dónde se echan? Como es un envase, el contenedor amarillo le llamamos en general el contenedor de los plásticos, pero es el contenedor de los envases. Cualquier envase al contenedor amarillo. Tampoco esto era plástico, pero tiene una parte de plástico y va al contenedor amarillo. Digan lo que digan, el modelo que tengamos tiene que ir al contenedor amarillo. Yo he conocido esta semana un producto para mezclar directamente con el aceite usado, se mueve, se agita y se convierte en jabón y por fuera es cartón la botella y por dentro tiene una superficie plástica. Es cartón, pero como es un envase y tiene superficie plástica, al contenedor amarillo. Me dicen que las bolsas de palomitas que se calientan en microondas parecen de papel, pero iría el resto por la capa de sal que llevan. Debe ir a la de resto porque tiene restos alimenticios y directamente tienen que entrar en el de resto como tal, el de lo que no es reciclable como tal. Y nos dice Ascensión que se refería a ella al tapón, exactamente igual, al contenedor amarillo, el tapón lo depositamos porque forma parte de un envase. Las botellas tengan el formato que tengan, aquí es que cada vez van evolucionando mucho más y algunas de ellas hay que tener cuidado porque nos ponen cosas que luego no son tan ciertas. Lo veremos el día de la ropa, nos compramos una camiseta y nos dicen, es de algodón orgánico. Bueno, yo os dejaré que busquéis, y además yo creo que ya lo sabéis desde un principio, que no existe el algodón inorgánico, pero a veces nos ponen esto y nos parece que es mucho mejor. En este caso tiene una pequeña parte buena, el algodón orgánico se refiere, es una traducción del inglés, organic, y quiere decir
de tratamiento biológico sin componentes químicos, pero cuando lo traducimos decimos algodón orgánico y nos quedamos mucho mejor con todo ello. Entramos en las latas, que os quiero contar esta historia que me gusta bastante. Las latas cumplen ahora 85 años, no son desde hace 5 minutos. La primera lata la creó un americano, veréis que la cerveza es la que ha movido el mundo. La primera lata, un fabricante de cervezas en Estados Unidos que pensaba que se le rompían las botellas, muy similares a las que teníamos ahora. Y entonces se le ocurrió utilizar latas como las de la pintura para llevarlo de un sitio a otro, para poder ofrecerlo. Lo hizo de prueba, esto ya empezó a probar el marketing. En un principio lo hizo de prueba y le funcionó estupendamente, fue un éxito y se hizo millonario. Empezó a expandirse. Cuando cogió ya fuerza la primera lata fue en la boda del rey, el padre de la reina Isabel II, actual de Inglaterra, nunca me acuerdo que se llamaba Jorge, el rey Jorge, el de la película esta del rey tartamudo. En su boda se utilizó una cerveza especial, honorífica, se llama la Coronation Beer. Esa cerveza, si alguno de vosotros encontrara una de ellas o la tuviera como herencia familiar, os diré que tenéis 22.000 euros. Hay dos en el mundo ahora mismo localizadas, una de ellas en España, y valen 22.000 euros. Parece un bote de pintura con un tapón de metal arriba. No sé cómo estará la cerveza, pero si lo tuvierais porque lo hubiera guardado algún familiar, 22.000 euros. Pero es probable que no la tengáis. A partir de ahí fueron evolucionando y recordemos todos, o yo recuerdo, volviendo a esos tiempos de la añoranza, que en mi barrio, cuando veíamos las películas de Bud Spencer y tal, los más macarras cogían una lata y se la ponían en la frente y la intentaban aplastar como hacían estos en las películas, ¿no? Y lo que nos ocurría a la inmensa mayoría, incluso a los macarras, es uno, que no se hacía, no se aplastaba, y dos, que quedaba un círculo aquí en la frente porque nos hacíamos daño con ella. Hoy, sin embargo, no voy a hacer el experimento, no quiero que me quede la imagen ahí de macarrilla, pero si cogemos una lata de cerveza normal o Coca-Cola y lo queremos estrujar, veríamos que prácticamente todo el mundo podemos hacerlo. Esta es la gran evolución. Las latas de esa época eran latas con latón y empezaron a tener aluminio en la tapa y en la parte de abajo. Recordad que tenían una anilla que se quitaba directamente y que nos encontrábamos anillas de las latas por todas partes, una buena contaminación. Diseñaron un sistema que la anilla se mantiene y forma parte del propio envase. Digo que me va gustando la historia, 85 años que han cumplido. Bien, se empezó a sustituir el latón por el aluminio, siempre intentando preservar no solamente el líquido que tiene dentro, sino que la mayoría son líquidos gaseosos, pues que aguantara la presión, tiene que ser fino y aguantar la presión. Se empezaron a utilizar aprendizajes de la carrera espacial, o sea, para una simple lata la carrera espacial. En el fondo un cohete es una gran lata, es un elemento cilíndrico de metal que tiene que aguantar mucha presión y que al mismo tiempo tiene que pesar poco para que pueda volar. Bueno, pues esto es una lata. Esas latas tenían 1 milímetro de grosor para poder aguantar la presión. Hoy tienen 0,1 milímetros, una décima parte, y aguantan la presión de 2 ruedas y media. Es un gran avance cotidiano que tenemos en el día a día. Cuando se deposita en el contenedor amarillo también, se coge con imanes, se aplasta, se trata, se funde y volvemos a producir otro tipo de materiales, y este es 100% aluminio. Se ahorra muchísima energía y muchísima agua en todo este proceso. Esto es lo que tenemos. En esas máquinas que nos preguntabas, que ya entro en ellas directamente si queréis, son máquinas que están en algún estado en Alemania, que tienen una empresa principal que las crea, que es una empresa danesa. Ahora estamos en un momento en la Unión Europea y en España en el que se está diseñando la estrategia de residuos y que están tratando de imponer. Tiene buena pinta, pero la realidad es que en una máquina, si yo pasara esta máquina sí me cogería esta lata, pero no me cogería esta otra que está arrugada. No me cogería esta botella si me la cogería, y no me cogería pues esta otra si la tuviera rota, arrugada o abandonada en el campo. Siempre requieren un sistema complementario que es el que tenemos aquí, porque recoge, digamos, la parte también, igual que hablamos antes de los tapones, la parte más atractiva desde el punto de vista mercantil. Lo recoge y nos aporta algo. Está en algunos estados, pero en prácticamente toda Europa el sistema que tenemos es este sistema que funciona bien. Ese otro, en algunos países nórdicos, Suecia y Noruega, en el que por el frío no hay tiendas pequeñas, digamos lo más pequeño que hay, lo que aquí sería un supermercado, para entendernos, y lo demás es de ahí para arriba, pues pueden tener un alojamiento, pero aquí condicionarían a que su coste lo tiene que pagar
directamente el establecimiento. Una tienda pequeña tendría que tener una máquina que cuesta unos 35.000 euros y con esa salvedad que recoge la parte buena y el resto sigue en el sistema como tal. Yo soy bastante crítico con ello de forma generalizada, pero creo que tiene una utilidad muy buena, es que una gran superficie puede recogerlo, ayuda a recogerlo sin lugar a dudas y lo que nos puede dar es bonos de descuento en esa gran superficie. Bueno, pues yo lo guardo, me da igual, lo llevo allí y obtengo un descuento. Pero sí recordad que es un sistema complementario en los países que lo tienen, es un sistema complementario al sistema que está implantado en toda Europa. Con lo cual yo creo que aquí lo tendremos también complementariamente, pero no sustituyendo un sistema al otro. Me dice Jesús, puede ser como las chapas de los coches, ¿no? Que antes eran de mucho grosor y ahora es mucho más fina. Exactamente igual. Vamos aprendiendo, produciendo. Tenemos máquinas que producen y es un buen ejemplo. A ver, antes el que doblaba una matrícula y sin embargo ahora son finas. Igual que en los coches. La chapa de un coche es mucho más fina y tiene muchísimo más aguante que un coche de hace 25 años o de hace 30 años porque teniendo más grosor no tenía esa capacidad de resistencia. Ahí entra en juego la amortiguación interna, etcétera, pero lo que nos permite ahora mismo es que pesa menos el coche y necesitamos menos combustible o el sistema que tengamos para desplazar ese coche. Un coche es de lo más absurdo que tenemos porque para desplazar unos 70 kilos podemos estar utilizando una tonelada, es de lo más ineficiente directamente, pero es muy buen ejemplo el de la chapa de los coches o cualquier otro tipo de chapa que podamos utilizar en nuestra vida cotidiana. Tenemos muchas más cosas por aquí. Yo os quería enseñar también otro tipo de residuos que tenemos y que generamos. Por cierto, ya que tengo esta botella morada, a mí me gusta contaros algunas cosas. Hay estas botellas, los sistemas de detección, la verdad es que estas plantas tienen una tecnología, a mí me encanta verlo, cuando entra una botella, incluso cuando le echamos en el contenedor equivocado el de resto, muchas de ellas, si están más o menos enteras, hay un sensor, la localiza, digamos, la detecta, le dan un golpe y sale y se incorpora en el contenedor de plástico, aunque lo hayamos tirado en el contenedor de resto. Igual que si por error hubiéramos tirado esta lata, pues hay un electroimán y la recupera también. No se recupera todo porque va muy mezclado. La forma exacta es contenedor amarillo. Pero imaginemos que lo hemos tirado por error. Bueno, pues le da un golpecito y cae directamente en un recipiente que recupera una parte importante de plástico. Con este color tenía una dificultad. Esta es una marca Solán de Cabras, perdón, que sabéis que generalmente es azul. Esta es una conmemorativa que hacen por el cáncer de pecho, el cáncer en la mujer, y lo hacen de este color. Bueno, hasta hace poco no lo detectaban por el color y no se reciclaba. Se hizo eso que hemos hablado antes del ecodiseño y se puede transformar, se puede utilizar y ahora mismo lo detecta y lo recupera. Se ha hecho unos cambios de la pigmentación. La que no recupera es una marca que espero que no uséis mucho, no que tenga nada en contra, y es que hay una marca de botellas de este color de Ana Rosa Quintana. Todo tiene salida en esta vida y vale muchísimo más. Yo siempre os recomendaría que frente a esto, todo este tipo, tenemos hasta agua en latas, tenemos agua de marcas solidarias que lo que hace es que el dinero obtenido va a causas, en este caso a recuperación de pozos de agua en África y que utiliza plástico ya utilizado con anterioridad, pero frente a todo esto yo recomendaría que utilizáramos agua del canal de Isabel II. El agua del grifo es agua pura, el 98% de los españoles tenemos acceso a agua pura y bien, no se diferencia en absoluto de la que tenemos en una botella y podemos utilizarla no solamente sin ningún problema, sino sin ningún envase. Y yo creo que eso siempre es bueno. Pero tenemos un viaje o cualquier causa, vamos a la playa, podemos utilizar estas botellas porque queremos, tampoco se puede, hay veces en las que lo necesitamos. ¿Se pueden reutilizar? Que es una pregunta que no habéis puesto, pero alguno estará pensándolo ahora mismo. ¿Se puede reutilizar una botella? Los estudios nos dicen que hasta 12 veces. Las marcas nos dicen que nada, porque, y tiene su razón de ser, esta botella yo la he abierto, pongamos de Solán de Cabras y la relleno con agua del grifo. Y claro, ellos, si yo me contamino, utilizar agua de mala calidad, la dejara mucho tiempo, podría intentar denunciar a la marca porque he bebido agua en una botella de Solán de Cabras que me ha causado un perjuicio. Entonces ellos dicen, si no es agua que yo he generado o que yo he tratado, no me responsabilizo. Pero esta botella podemos reutilizarla. Yo recomiendo 7 veces. Una botella de este tipo, grande, ahora en verano, podemos llenarla de agua del grifo y tenerla en el frigorífico. Si estamos asegurando ese proceso, no hay ningún problema.
¿Cuándo tenemos que tener cuidado? Pues, por ejemplo, algo que ocurre habitualmente, que tenemos una botella pequeña en la parte de atrás del coche y tenemos niños pequeños, que la dejan hasta la mitad. Durante el día le dan 40-45 grados de temperatura. Eso ya pone en ebullición casi el agua en contacto con el plástico y hay una pequeña mezcla. Y además es un caldo de cultivo para cualquier tipo de microorganismos. Pero por la noche se refresca y el día siguiente por la mañana el niño lo puede ver y beber ese agua. En este caso yo os diría, ahí es donde se produce una descomposición o un mal uso y no lo utilizaréis. Igual que en la playa dejamos una botella al sol o a la mitad y ese agua ya lógicamente no deberíamos de consumirla, pero por una cuestión puramente de higiene, de uso razonable del agua, sino en condiciones normales, lo que os decía, frigorífico y agua fresca en una botella que hemos utilizado sin ningún problema. Continuamos con otros aspectos. Os voy a decir también otro truco, es el tema del lavado de dientes. Los cepillos habituales que tenemos suelen ser de plástico. Nos dicen razonablemente los dentistas que tienen que durar unos 3 meses y luego ya pierden su eficacia y tenemos que deshacernos de ellos. Fijaros que es deshacernos de unos materiales que, por cierto, no va al contenedor amarillo, porque no es el contenedor de plásticos, tiene que ir al contenedor de resto. Y es un plástico generado, no va a pasar a la naturaleza porque era un vertedero controlado, pero que no va a tener más uso. ¿Tenemos alternativas? Sí, ya empezamos a tener alternativas muy fiables que son de madera, como este que tengo, en este caso este es de bambú, pero tenemos alternativas directamente de madera, incluso hay unas que cuestan un poco más, que tienen una semilla dentro, que esto ya es el colmo. Cuando no lo quiero ya, lo puedo plantar directamente en el campo y algún día crecerá un árbol a partir de este cepillo de dientes, pero ya es madera, material biodegradable y no tenemos ningún problema con este tipo de cepillos. Antes eran más caros y ahora son cepillos a un precio muy razonable. Pero no queremos gastarnos ese dinero. Os recomiendo un truco, en este caso para limpiarnos los dientes. En la publicidad nos dicen que pongamos la pasta de dientes, y aquí lo vamos a ver de cerca, que pongamos la pasta de dientes directamente en el cepillo de un extremo al otro. Y nos lo cubren todo de un extremo al otro. Esto lo hacen para que consumamos más. Es por el mismo motivo que siempre el recipiente de la pasta de dientes pues no se puede vaciar del todo. Como nos han dicho que nos lavemos los dientes 3 veces al día y no podemos hacerlo 5, pues la única opción es que quede algo y que consumamos más. Esto lo vemos en todos los anuncios. Si realmente nos pusiéramos la pasta de un extremo al otro y nos limpiáramos los dientes, vemos que nos sale espuma hasta por las orejas. Y además esta pasta, para tener ese efecto abrasivo y limpiar el sarro de los dientes, tiene microplásticos. Lo tiene la pasta de dientes, lo tienen las cremas desmaquilladoras y lo tienen algunos componentes de materiales de este tipo, lo que van a actuar sobre la piel, pero principalmente pasta de dientes y cremas desmaquilladoras. Yo utilizo mucho, me enjuago, lo tiro por el lavabo y acaba en el mar, ese microplástico que he utilizado. Luego, por economía y por ecología, mi truco es hacer así, dejar una bolita del tamaño de un guisante en el cepillo de dientes y con eso tenemos cantidad suficiente para lavarnos los dientes. No hay ningún problema y yo creo que todos podemos probarlo sin ningún problema y además lo que nos aseguramos es que hemos reducido muy considerablemente la aportación de microplásticos. ¿Hay pastas de dientes sin microplásticos? Sí, siguen siendo bastante más caras e incluso podéis ver en internet que tenemos alternativas de estas caseras que podemos elaborar en casa que lógicamente no llevan microplásticos, pero si no podemos hacerlas, si nos resultan caros esas pastas de dientes o caras que no podemos utilizar, pues utilizad ese truco, reducid la cantidad de pasta de dientes que podemos depositar en el lavabo en este caso y llevárnoslo. Me van quedando cosillas, recordemos también los medicamentos, que en este caso tanto las cajas como los blister, que son donde van depositados los medicamentos, esto tenemos que llevarlo a los puntos que están en todas las farmacias. Tenemos 1.800 en la Comunidad de Madrid y son los puntos SIGRE. Son sistemas en los que el propio sistema que aporta los medicamentos, COFARES, principalmente a las farmacias, se lo lleva y lo lleva a una planta de tratamiento que tenemos que saber que tenemos la mejor planta de toda Europa en España, en Valladolid en concreto, donde se agrupan todos y cumplen 2 funciones, porque en el fondo esto es plástico y esto es cartón. Podríamos depositarlo directamente en nuestro contenedor de papel y en nuestro contenedor de plásticos, pero suelen quedar restos
O sea, podemos ahí depositar medicamentos que no hemos utilizado, medicamentos que hemos dejado a medias, y los que no hemos utilizado están completos, se utilizan en otros casos o se llevan a otros países. Los que quedan a medias, se elimina su capacidad de toxicidad a la naturaleza, se limpia bien estos plásticos para evitar que queden restos de medicamento, y luego tienen un proceso de tratamiento exactamente igual que el que llevamos al contenedor amarillo. Luego eliminamos posibles riesgos de contaminación en los contenedores SIGRE, y al mismo tiempo se reciclan los materiales igual que si lo lleváramos en el resto de puntos. Me quedan dos cosillas y quería dar lugar a ver si había más. Me dice que ya no recogen los medicamentos desde la pandemia. Se han ido aglutinando y en algunas farmacias sí lo están haciendo ya, pero es verdad que quedó paralizado, y las farmacias, al ver que no recogían con esa rapidez, lo que no querían era que la farmacia se convirtiera en un punto de recogida, digamos, de acumulación. Pero el sistema ya está funcionando, está volviendo a funcionar. De hecho, en mi farmacia, yo lo he comprobado hace 2 días, funciona ya el sistema. Supongo que irá reimplantándose en algunos sitios, pero ya están recogiéndose, porque es verdad que durante la pandemia se pararon, pero ya está volviendo a actuar. Esto es hace 2 días en mi farmacia. Uno muy importante, a ver si puedo desde aquí, son los residuos eléctricos y electrónicos. Todos tenemos un mini punto limpio en nuestra casa, que son con esas cosillas que nos prometimos que las guardábamos por si volvíamos a utilizarlo. Esos teléfonos viejos, teléfonos que total siempre funcionaban y que nos parece que se iban a volver a utilizar porque eran buenos en su momento, que vamos guardando, especialmente esa maraña de cables, de cascos, etcétera, de cargadores de móvil que creemos que los guardamos. Todos tenemos un mini punto limpio en nuestra casa, generalmente en un cajón. ¿Qué hacemos con ello? Acumularnos y no volver a utilizarlos. Yo llevo incluso guardando, ahora lo utilizo para enseñarlo, pero tengo este Discman que yo utilizaba, que los más jóvenes no sabrán ni que existía, ni que era la forma portátil de poder escuchar música en CDs, y que los más antiguos saltaban cada 2×3 y que los demás aguantaban. Funciona perfectamente, pero no he vuelto a utilizarlo desde hace muchísimos años. Pero me da no sé qué, porque funciona. ¿Qué hago con ello? Yo os propongo, como nos dice la japonesa esta que habla de reducir, mirarlo todo, verlo si lo hemos utilizado en los últimos 5 años, y como no lo habremos utilizado, despedirnos de ello, si queréis con cualquier ceremonia japonesa, pero de cualquier forma, despedirnos y llevarlos a un punto, o bien en los puntos limpios móviles, en el punto limpio del ayuntamiento, o tenemos en la entrada, porque de todas las grandes superficies, de todos los sitios donde venden material electrónico, tenemos equipos donde depositarlos. En algunos pone RE, residuos electrónicos y eléctricos, y es donde podemos depositarlos. La ventaja que tiene, lo depositemos en los sitios del ayuntamiento o en estos puntos, es que se va también a separar los materiales y recuperaremos todos los componentes de una forma o de otra, y están obligados a recogerlo. Esto también a veces no lo sabemos, pero imaginad que yo tengo una batidora vieja y que se ha estropeado, y tengo cerca una gran superficie donde venden batidoras, o una tienda donde los venden. Yo puedo llevar la batidora, no estoy obligado a comprarme otra, ni estoy obligado a llevarlo a la tienda donde lo compré. Tienen un sistema de recogida, porque ese sistema lo pagan los que han producido estos aparatos. ¿Y quiénes lo pagamos? Nosotros. Es como el sistema de los envases, nosotros pagamos ya un porcentaje, un punto verde por cada uno de los envases. Con todo ese dinero se gestionan los sistemas de recogida de envases, de papel, etcétera. Nosotros lo hemos pagado, lo materializan las empresas, y es un punto de recogida que está ya cubierto. Están obligados a recoger también esos pianos electrónicos de los niños, esos juguetes electrónicos, y no quiere decir que vayamos allí a comprarlo ni que lo hayamos comprado con anterioridad. Puntos limpios municipales o en las grandes superficies si tenemos para recogerlo, donde también tenemos, como el otro día decíamos, para recoger las lámparas, las bombillas, etcétera. Por lo mismo, lo pagamos al comprarlo y son sistemas creados para poder depositarlo. Y nos aseguramos que se va a recuperar y reciclar de una forma total y absoluta reciclable. Y lo que tenemos también es que ganamos un espacio en nuestra casa, ganamos un cajón que lo teníamos hasta ahora ocupado. Voy a terminar con 2 cositas. Las toallitas de baño que ya hablamos, que os quiero recordar que no existe la toallita que debe tirarse por el retrete, ninguna de ellas. Lo que se recomienda es, si las utilizamos, primero no utilizarlas, pero si son lo mismo, personas mayores o niños pequeños y las tenemos que utilizar, lo que hagamos es tener un cubo en el cuarto de baño donde depositemos
Esto y aquellas cosas del cuarto de baño que no deben ir al retrete. Al retrete deben ir, según una regla infantil que a mí me encanta, las 3 P's. Es una regla infantil que tiene que ir pipí, popó y papel, y nada más. Estas toallitas y todo lo demás lo que hacen es atascar, nos producen un gasto importantísimo, como comentábamos y hablábamos el día del agua, y tiene una contaminación muy importante y además una afección. Y quiero finalizar con esos pequeños mini plásticos que a mí me ponen muy nervioso. Tengo aquí una bolsita de esas pequeñas tonterías que te regalan, por ejemplo, decíamos antes McDonald's, todo este tipo de tiendas. Son esas cosas que no llegan ni a utilizarse más que ni siquiera en la propia tienda, que vamos acumulando y encontramos en casa por todas partes. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que rechazarlo, aunque eso es un conflicto infantil o con los niños importante, pero sí que tenemos que utilizar cada vez más, y lo utilizo como ejemplo, los sistemas de reclamación o de recomendación en las tiendas, en los sitios donde compramos, porque funciona. Cuando a una gran superficie, una tienda, utilizamos o bien la carta de reclamación, o bien lo hacemos a través de la forma de contactar que tienen en Internet, o bien, que esto cada vez funciona mejor, si queremos ser un poco más audaces en ello, lo denunciamos en redes con la foto, etcétera, nos suelen contestar enseguida y nos contestan de forma eficiente. Eso se acumula en la información y acaban produciéndose cambios muy importantes. Yo recuerdo hace poco que estuvo circulando, a lo mejor algunos lo visteis, una fotografía en la que aparecía un contenedor de este tipo con 2 churros, literalmente, y un plástico por encima y ponía Carrefour. Estuvo circulando y le cayó la del pulpo a Carrefour durante toda la mañana. Yo fui uno de ellos. Pero contestaron rápido y dijeron que este era un producto que se había vendido en Argentina, por lo que se venden churros, y que se habían retirado al día siguiente debido a las quejas de los ciudadanos, pero que seguía circulando. No es el mejor ejemplo, pero nos sirve de guía de que si lo reclamamos conseguimos cambiar también ese tipo de productos, y lo que es ideal es cuando nos venden, los hemos visto todos, un calabacín plastificado por completo cuando ya tiene, como decía antes, la piel, que es el mejor plástico. Nos pregunta también Ascensión por los pañales. Los pañales no son orgánicos, los pañales tienen también microplásticos para la absorción de la orina, y lo que deben hacerse es cerrarse bien. Tienen que ir en ese cubo con una bolsita de plástico que podemos tener en el cuarto de baño, o finalmente tienen que ir al cubo de resto. Hay unos pañales que son solamente muy ecológicos, son muy caros, y si los utilizamos, pues evidentemente esos sí pueden utilizarse o pueden limpiarse o tienen otro tipo de tratamiento. Los pañales convencionales, aunque aparentemente es papel todo ello, celulosa, tienen ese componente plástico que es el que hace que la orina no se escape, que la orina se concentra. Lo vemos en los anuncios, que ponen mucha cantidad de agua, se expande y ni siquiera molesta al bebé. Son muchos años de estudio pensando en la tranquilidad del bebé, lógicamente, pensando en que no se pierda, pero que desde el punto de vista ambiental lo que han utilizado son microplásticos. Tiene que ir al contenedor de resto. Yo con esto terminaría, excepto que tuvierais alguna pregunta. Estoy repasando las guarrerías que tengo por aquí, por si me quedara algo así por tratar, y recordaros siempre que en este caso, yo lo tengo en papel, pero tenemos en la página web del Ayuntamiento de Fuenlabrada, pues cómo podemos reciclar los envases, qué debemos llevar a cada punto limpio, y hay un teléfono también, o los teléfonos y direcciones que podemos utilizar para preguntar para esas cosas concretas, como por ejemplo el corcho de una botella. Estas son, y bueno, no os digo otras nuevas que van surgiendo. El corcho de la botella yo lo utilizo para el contenedor de frutas y verduras del frigorífico porque absorbe la humedad y reduce la posibilidad de que se estropeen los alimentos, pero si lo queremos tirar, en este caso al cubo de orgánico, si lo tenemos el cubo marrón, es orgánico puro, es corcho directamente, y si no, al de resto, que en último extremo es corcho, no contamina y no produce ningún problema. Si tenéis alguna otra pregunta, yo lo estoy viendo por el chat y creo que he respondido todo. Incluso en los comentarios me ha gustado el del escondite inglés cuando se nos ha ido la imagen. ¿Tenéis alguna duda, algo que queréis comentar? Pues invitaros, son las 7:15 van a ser, invitaros a que la semana que viene nos veamos de nuevo, ya sabéis, en esta sección de ecología directamente de andar por casa, de hogares verdes de Fuenlabrada, que si podemos ahora mismo nos aparecerá también en la pantalla, donde en este correo electrónico hogaresverdesdefuenlabrada@gmail.com, como está apareciendo ahora,
podéis hacer cualquier pregunta. Por ejemplo, no lo he dicho, pero podéis preguntar a quien quiera, y si no, lo respondo ya la semana que viene, las cápsulas de café, qué hacemos con ellas, cómo podemos reutilizarlas o ver qué ocurre con todas ellas. Hay muchos materiales. La ropa que está muy gastada y que no se puede donar o dar a alguien, ¿dónde tendríamos que tirarlo? Espera la próxima sesión donde hablaremos de la ropa y la reutilización de la ropa. En este caso, Patricia, una semana y vamos a hablar precisamente de ello y veremos los distintos usos o cómo puede... Es por crear un poco de expectativa. Hay una cosa que me encanta y es que yo os lo agradezco mucho, tenéis paciencia, los mismos que habéis comenzado a primera hora, estoy viendo que continuáis hasta el final y esto solamente quiere decir que os está siendo útil y que modestamente pues puedo intentar trasladaros. Es el mismo y os agradezco muchísimo todo este tiempo empleado. Nos vemos la semana que viene.